muy estimados amigos que nos acompañan por la plataforma de YouTube, sean bienvenidos a su canal católico Mensajeros de Garabandal. Hoy pues contamos con un programa muy especial, pues nuestro queridísimo amigo Mauricio Azaeta pues nos va a presentar más que una entrevista, es como una especie de curso, un trabajo muy elaborado que ha hecho para nosotros. Y es, bueno, de ni más ni menos que una de las herramientas más importantes para todo católico, que es fundamental conocer para poder defender e incluso vivir su fe con solidez, y que es el Denzinger. Me imagino que muchos no habrán oído hablar de él. Es un libro de casi 2000 páginas, que el nombre completo, bueno, es el Magisterio de la Iglesia. Es una de las recopilaciones más importantes de documentos oficiales de la Iglesia Católica. Pues allí se encuentran los dogmas, los concilios, las encíclicas, las definiciones doctrinales. Todo ello que, bueno, todo este conjunto de cosas que nos van a poder ayudar a saber con certeza qué ha enseñado siempre la Iglesia. Pues como sabemos, estamos en un mundo actualmente de una gran confusión, donde muchos intentan reinterpretar la fe a su conveniencia, y es fundamental y necesario conocer la sana doctrina que nos va a servir de escudo contra el error. Por tanto, el Denzinger nos va a dar las respuestas claras y auténticas sobre lo que la Iglesia ha creído y ha enseñado desde sus inicios. Por tanto, ¿por qué es importante conocerlo? Pues porque nos va a dar seguridad en lo que creemos, porque nos va a proteger de doctrinas falsas, porque nos va a ayudar a explicar también la fe a otras personas con cierta autoridad. Muchas veces se ha pensado, bueno, se ha planteado que el Denzinger es algo profundo, es algo muy técnico y que a lo mejor es para estudiarlo más para teólogos, futuros sacerdotes, grupos de fe, grupos de oración. Pero este curso que nos ha preparado Mauricio, como es su estilo, como es su don, nos lo ha facilitado, lo explica de una manera tan didáctica, tan práctica, tan sencilla, que nos va a venir bien a todos. Va a venir bien para que en un momento dado pues, podamos consultar cuando tengamos dudas, cuando simplemente queramos profundizar en el tesoro tan grande de la doctrina católica. Y si alguien pues tiene a mano el Denzinger, o puede comprarlo, se lo pueden prestar, o incluso en una biblioteca pública pues puede hacerse con él y consultarlo, pues va a poder digamos practicar todas estas bases que nos va a sentar de una manera maravillosa, como suele hacer nuestro queridísimo Mauricio Azaeta. Sin más, bueno, vamos a pasar al curso, que yo espero que les encante y lo disfruten como yo he hecho. Muchísimas gracias, vamos allá. Pues muy buenos días, gracias por esta oportunidad de compartir estas enseñanzas. La plática la he dividido en tres partes. La primera parte es de aproximadamente 1 hora para hacer la presentación. La segunda parte es para ronda de preguntas y respuestas. Y la tercera al final para algunos ejercicios prácticos, para los cuales sería bastante conveniente que todos tuvieran el Denzinger a la mano, porque la idea es aprender a usarlo y primero, después de la teoría, pues toca pasar ya al ejercicio práctico. La conferencia se llama El Magisterio de la Iglesia y cómo se utiliza el Denzinger. El título original de este libro es Enquidiorum Symbolorum Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum, que traduce Manual de símbolos, definiciones y declaraciones en materia de fe y moral, usualmente conocido simplemente como el Denzinger, pues el primero que lo publicó en 1854 fue Heinrich Denzinger, y por eso se le suele llamar así, aunque hoy en día tiene también como segundo autor Peter Hahnemann. Las dos palabras que quiero resaltar aquí del título son las dos últimas de su nombre en latín, Fidei et Morum, en materias de fe y moral.
que son los dos temas a los cuales a la iglesia les corresponde enseñar. A la iglesia no le corresponde enseñar en materia de ciencias, en materia de economía, en materia de matemáticas, sino en materia de fe y de moral. Las 5 partes del contenido principal son doctrina católica, que es el magisterio, que es el magisterio ordinario, que es el magisterio extraordinario, y vamos a ver en qué se diferencian y qué similitudes tienen el ordinario y el extraordinario. Y pasamos luego al tema central, que es el Denzinger y cómo se usa. La abreviatura del libro estándar en la iglesia es según las siglas en latín: Catecismo Ecclesiae Catholicae, es SEC. Algunos abrevian en las siglas en español como CIC, Catecismo Iglesia Católica, pero eso no es el estándar. El común es abreviarlo SEC por sus siglas en latín. Igual el Codex Iuris Canonici como CIC, Código de Derecho Canónico. Recordemos que tanto en latín como en italiano, la CH nunca suena che como en español, sino que siempre suena con un sonido como la Q o la K. Por eso dice catequismus, eclesie, y no catechismo, sino catequismos. Y la C, que en castellano siempre suena C, en latín y en italiano puede sonar che, por ejemplo, cattolice o canonici. Y las siglas tradicionales del Denzinger son DS. Estas son las siglas que vamos a utilizar en esta presentación. Las que son, repito, las estándares de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es la doctrina católica? La doctrina católica tiene 3 partes y voy a explicar más adelante por qué estoy colocando 2 en verde y una en azul. Las 2 que están en verde son la Biblia y la tradición. La que está en azul es el magisterio. Son las 3 partes o bases de la doctrina católica. Si lo vemos como un árbol, pues tendría luego del tronco 3 grandes ramas. La Biblia, que aquí aparece con sus 2 componentes, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. La tradición, que aparece aquí con 3 etiquetas. Comienza con los apóstoles, luego los santos padres apostólicos y finalmente los santos padres. Es decir, la enseñanza recibida de estos 3 grupos. ¿Quiénes son estos 3 grupos? Pues los apóstoles no son solamente los 12. Dice claramente la Biblia que Cristo constituyó a San Pablo también como apóstol. Y hay otros nombrados en la Biblia también como apóstoles, entre ellos Bernabé, Silas, Timoteo, Apolo. Se entiende entonces que son al menos entre 16 y 18 personas que son consideradas bíblicamente apóstoles, que recibieron ese mandato o rol al principio. ¿Quiénes son los santos padres apostólicos? Pues los que aprendieron de primera línea directamente de los apóstoles. Es decir, por ejemplo, San Policarpo y San Papías, que fueron discípulos de San Juan Evangelista, son padres apostólicos. Y los santos padres, a diferencia de los apostólicos, no recibieron su enseñanza directamente de los apóstoles, sino posteriormente, por ejemplo, de otros padres apostólicos o de otros santos padres. Son considerados santos padres, una lista pues específica, ustedes la pueden investigar, de santos padres desde el siglo I hasta el siglo VIII, por tiempos del Segundo Concilio de Nicea, y la mayoría de ellos son obispos, aunque no todos. Y la mayoría de ellos pues son santos, aunque no todos. Puedo poner, bueno, conocidos por ejemplo San Ireneo de León, San Agustín, San Ambrosio, San Efrén de Siria y tantos otros, pero pongo por ejemplo también a Lactancio, que no es ni obispo ni es santo y sin embargo está en la lista de los padres de la iglesia. Entonces la tradición es lo que hemos recibido de los apóstoles, de los santos padres apostólicos y de los santos padres. Y en el lado del magisterio, pues tenemos aquí las siguientes etiquetas o palabras: concilios, solemne definición pontificia, que es una declaración ex cátedra, lo vamos a explicar más adelante, dogmas, y aquí es donde tenemos pues el Denzinger, que es el tema de hoy. También me gusta representar la doctrina católica como un taburete o una mesa de 3 patas, la parte de la Sagrada Escritura o Biblia, la tradición y el magisterio, y es muy estable
porque un taburete o una mesa de 3 patas nunca baila. No hay que ponerle como las de 4, que hay que ponerle cuñas, ¿no? Hay que ponerle servilletas debajo de alguna pata para que no tambalee, para que no baile. No, la doctrina católica es perfectamente sólida, estable, hermosa, un regalo que hemos recibido los católicos y que ojalá aprendamos a conocer y a valorar. Entonces, vamos a explicar esto de los colores, porque puse Biblia y tradición en color verde y el magisterio lo coloqué en otro color, en azul. Porque la Biblia y tradición componen lo que se llama el depósito de la fe, es decir, las dos primeras ramas del árbol. En cambio, el magisterio es la enseñanza pura y única del depósito de la fe. Entonces, esto es lo que hay que recordar. El depósito de la fe está constituido por la Biblia y la tradición, y el magisterio es la enseñanza y el custodio del depósito de la fe. Vamos a ver cómo lo dice el catecismo en el numeral 84. El depósito de la fe, confiado a la totalidad de la Iglesia, depósito sagrado, de la fe, depósito fidei, contenido en la sagrada tradición y en la sagrada escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Aquí está definiendo el 84 del catecismo, que el depósito de la fe se compone de tradición y sagrada escritura. Luego veamos qué es el magisterio en el numeral 85 del catecismo. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido. Pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Entonces aquí está resumiendo, el depósito es tradición más Sagrada Escritura y el magisterio es la enseñanza pura de lo transmitido. Vamos a ver brevemente qué es la tradición apostólica. Según el Catecismo, en el numeral 75 dice así: Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a los hombres el Evangelio como fuente de toda la verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándole así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras: de manera oral y de manera escrita. De manera oral, por los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, instituciones, transmitieron la palabra de lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje desde la salvación, inspirados por el Espíritu Santo. Y continúa así en el numeral 77. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. La predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados ha de conservar por transmisión continua hasta el final de los tiempos. Y luego dice el 78, esta transmisión viva llevada a cabo en el Espíritu Santo es llamada la tradición, en cuanto distinta a la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Y termina diciendo, las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Y aquí vemos relación entre la Sagrada Escritura y la tradición. Dice en el numeral 80 del Catecismo, la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Hay dos modos de transmisión, dice el numeral 81, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. En cambio, la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación.
Luego dice el 82. De ahí resulta que la iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado. Fíjense qué importante este número 82. Nosotros no sacamos solamente de la escritura lo revelado por Dios, sino de la escritura y de la tradición. Esto es una de las cosas que nos separa o nos diferencia de los protestantes, de todos los evangélicos, que ellos solamente aceptan la Biblia, no aceptan la tradición, la rechazan y lo hacen en parte por combatir a la Iglesia Católica. Y dice en el numeral 83, la tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Miren qué interesante que en las primeras décadas de la Iglesia Católica no había Nuevo Testamento, no había Sagradas Escrituras en cuanto al Evangelio, no había. Entonces la enseñanza se hacía por la transmisión de la tradición. Aquí vemos algunas citas bíblicas sobre estos temas, según de Tesalonicenses 3:6. Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Aquí nos está diciendo la palabra que tenemos que vivir según la tradición recibida. Se está exaltando el valor de la tradición. Y 1 Corintios 11:2. Os alabo de que en todas las cosas os acordéis de mí y de que observéis las tradiciones conforme os las he transmitido. Aquí el apóstol San Pablo exhorta a sus discípulos a observar las tradiciones recibidas. Es importante mencionar que si bien la palabra tradición aparece en la Sagrada Escritura, por mala intención, porque cambiar la palabra de Dios siempre implica mala intención, han cambiado en las Biblias protestantes esta palabra tradición para poder negar la tradición y para poder combatir la palabra católica. Si ustedes buscan la Reina Valera o cualquier otra Biblia protestante, no va a decir aquí la palabra tradición en estas dos citas que acabo de compartir. En 1 Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, cuida el depósito, evitando las palabras profanas y las objeciones de la pseudociencia. Aquí está exhortando a Timoteo a cuidar el depósito. Ya vimos que el depósito es la Sagrada Escritura más la tradición. O sea, está mandándole a cuidar ambas cosas. Con eso terminamos el primer punto de la agenda y pasamos al segundo punto. El segundo punto es sobre el magisterio. Y comencemos por definir lo que es el magisterio. En el Catecismo, en el numeral 873, dice, las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión. Claro, en la iglesia hay muchas diferencias de ministerios, ¿no? Hay sacerdotes, hay religiosos, religiosas, laicos, y en el clero pues también hay cardenales, obispos, sacerdotes. Hay diferencias de misiones, de ministerios. Pero continúa diciendo, porque hay en la iglesia diversidad de ministerios, pero una unidad de misión. A los apóstoles y sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Aquí estoy resaltando en color azul la palabra enseñar, porque eso es justamente lo que es el magisterio. O sea, el magisterio es la ejecución de la labor de enseñar en nombre de Jesús y con la autoridad de Jesús. Entonces, ¿a quién se les dio esta orden, este mandato? A los apóstoles y a sus sucesores, los obispos. Son ellos, los apóstoles y los obispos, los principales responsables de enseñar, es decir, son los principales responsables de el magisterio, porque son ellos los que enseñan en nombre de Cristo y con la autoridad de Cristo. No significa que nosotros no debamos enseñar, claro, pero es que nosotros, los laicos, no lo hacemos ni en nombre de Cristo ni con su autoridad, como si lo hacen los apóstoles y los obispos. Entonces, el magisterio es la ejecución de la función de enseñar en nombre y con la autoridad de Cristo. Esta es una definición de lo que es el magisterio. Cristo confirió tres funciones: enseñar, santificar y gobernar. El magisterio es
la ejecución de la primera de estas tres, la ejecución de la función de enseñar. Dice el Catecismo en el numeral 888, los obispos con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios, según la orden del Señor. Son los predicadores del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo y son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Entonces, los principales responsables de evangelizar, aunque todo hijo de Dios, todo bautizado debe evangelizar, los que lo tienen como orden, como mandato y como principal responsabilidad son los apóstoles y después los obispos y sus colaboradores principales que son los presbíteros, porque ellos son, como dice acá el 888, son los maestros auténticos porque ellos lo hacen con la autoridad de Cristo. Yo viajo, doy conferencias, enseño, pero yo no lo hago con la autoridad de Cristo, como lo hacen, como lo hicieron los apóstoles y como lo hacen los obispos y los sacerdotes. Y en el numeral 889 del Catecismo dice, para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad. Esto es muy importante porque ¿cómo se garantiza que la transmisión de lo recibido con el paso del tiempo se mantenga pura, se mantenga fiel a las enseñanzas originales de Cristo? Porque han pasado más de 2000 años de iglesia. ¿Y cómo podemos estar seguros que con el paso del tiempo no se ha desvirtuado el mensaje, no se ha separado de la verdad? Pues para eso Dios confiere una participación de algo que es propio de la divinidad. Dios es infalible y Él transfiere una participación en esa infalibilidad. ¿Para qué? Para que se pueda mantener en la iglesia la pureza de la fe transmitida. Entonces, en resumen, ¿qué es el magisterio? El magisterio es la labor conferida a la Iglesia de enseñar y custodiar el depósito de la fe y su desarrollo a lo largo del tiempo. En otras palabras, el magisterio es el ejercicio de la función docente de la Iglesia y está bajo la responsabilidad principalmente de los obispos y de el principal de ellos, el jefe de todos, el obispo de Roma, es decir, del Papa. El Papa y los obispos son los que tienen la autoridad dada por Cristo de ejecutar esta labor de enseñar y custodiar. Pasemos al tercer punto de la agenda. Vamos a ver ahora qué es el magisterio ordinario. Dice el Código de Derecho Canónico en el 753. Los obispos que se hallan en comunión con la cabeza y los miembros del colegio, tanto individualmente como reunidos en conferencias episcopales o en concilios particulares, aunque no son infalibles en su enseñanza, son doctores y maestros auténticos de los fieles encomendados a su cuidado, y los fieles están obligados a adherirse con asentimiento religioso a este magisterio auténtico de los obispos. Entonces, los obispos, como lo dice aquí como condición, que se hallen en comunión con la cabeza, es decir, que estamos leyendo, no aplica a los cismáticos, los que se han separado. Cuando un obispo se separa de la cabeza, que es el Papa, y se separa de la comunión con los demás miembros del colegio cardenalicio, pues ya no aplica la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, solamente, lo dice muy claro el 753, cuando un obispo está en comunión con el Papa y con los demás miembros del colegio, entonces ellos pueden enseñar con la autoridad de Cristo y pueden tener la asistencia del Espíritu Santo. No es infalible su enseñanza, pero sí vamos a ver más adelante que hay tres condiciones que pueden hacer que el magisterio ordinario goce de infalibilidad. Los obispos y el propio Papa ejercen magisterio ordinario en su actividad cotidiana. Es decir, cuando un papa hace o un obispo redacta una homilía o de manera oral da una homilía, cuenta con asistencia del Espíritu Santo y está ejerciendo magisterio ordinario, como cualquier otro documento papal, como por ejemplo una carta encíclica. Una carta encíclica es magisterio ordinario. Y en realidad también cualquier carta, documento, prédica,
homilía de un obispo y del papa en su actividad cotidiana se considera magisterio ordinario, pero siempre en temas de, como lo decíamos desde el principio, de fe y de moral, en su labor como doctores y maestros del depósito de la fe. Se pueden expresar mediante la enseñanza oral o por medios escritos, o sea que el magisterio ordinario aplica en ambos casos. 3. Todo obispo es maestro y custodio de la fe. 4. El magisterio ordinario cuenta con la asistencia del Espíritu Santo. Sí cuenta con la asistencia del Espíritu Santo. No siempre aplica la infalibilidad, pero siempre cuenta con la asistencia del Espíritu Santo. Como lo dice al principio, cuando se halle en comunión con el Papa, con la cabeza y con los demás miembros del colegio. ¿Cuándo puede ser entonces infalible? Las tres condiciones están estipuladas en la Constitución Lumen Gentium. Dice así el numeral 25. Aunque cada uno de los prelados no goce por sí de la prerrogativa de la infalibilidad, sin embargo, cuando, aun estando dispersos por el orbe, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí y con el sucesor de Pedro, primera condición, enseñando auténticamente en materia de fe y costumbres o en materia de fe y moral, segunda condición, convienen en que una doctrina ha de ser tenida como definitiva, tercera condición, en ese caso proponen infaliblemente la doctrina de Cristo, pero todo esto se realiza con mayor claridad cuando, reunidos en concilio ecuménico, son para la Iglesia Universal los maestros y jueces de la fe y costumbres, a cuyas definiciones hay que adherirse con la sumisión de la fe. Esta última parte ya forma parte del magisterio extraordinario, esto que dice aquí del concilio ecuménico. Entonces eso lo dejamos para la cuarta parte de la presentación. Pero lo que está diciendo en la primera parte del numeral 25 de la Lumen Gentium es que si se cumplen las tres condiciones que están ahí destacadas en negritas, subrayadas y enumeradas, 1, 2, 3, si se cumplen esas tres condiciones, pueden los obispos proponer de manera infalible doctrina de Cristo. Entonces, como conclusión de esta lámina, podemos decir dos cosas importantes. El magisterio ordinario, que es el que ejercen de manera diaria en su actividad cotidiana el Papa y los obispos, sí cuenta con asistencia del Espíritu Santo, no al mismo nivel que el extraordinario, pero cuenta con asistencia del Espíritu Santo y sí puede ser infalible si se cumplen las tres condiciones aquí dadas. Aprovecho acá para destacar dos afirmaciones falsas que son bastante populares. Lo digo justamente para que corrijamos cualquier error en este sentido. La primera afirmación falsa dice así: Magisterio extraordinario cuenta con la asistencia del Espíritu Santo, pero el ordinario no. Eso es falso, porque ambos cuentan con la asistencia del Espíritu Santo. Por supuesto, en mucho mayor grado y nivel el extraordinario, pero el ordinario también, el Espíritu Santo también asiste a los obispos y al Papa en su actividad cotidiana. La segunda afirmación falsa es que el magisterio extraordinario es infalible, pero el ordinario no. Esta afirmación es falsa. El magisterio extraordinario siempre es infalible, por supuesto, ahí está claro. Pero el ordinario puede ser infalible si se cumplen las tres condiciones que están estipuladas en el numeral 25 de la Constitución Lumen Gentium. Pasemos entonces al cuarto punto de la presentación: magisterio extraordinario. El magisterio extraordinario lo ejerce el Papa cuando realiza una definición ex cátedra de una doctrina determinada. Esto es algo que ocurre poco, por eso puse la palabra inusual. Y lo ejerce también un concilio ecuménico, es decir, universal, eso es lo que significa ecuménico, en unidad con el Papa. Esto también es inusual. Es decir, lo que estoy diciendo es que es poco frecuente. Ni es frecuente que un papa se pronuncie de manera ex cátedra, ni tampoco son frecuentes en la iglesia los concilios ecuménicos. Apenas han ocurrido 21, y en 21 siglos, pues digamos que en promedio sería como un concilio por siglo. Y con respecto a las declaraciones ex cátedra, pues en la mayor parte de los papas no han emitido ninguna declaración ex cátedra. Veamos, por ejemplo, tantos años del pontificado Juan Pablo II no hizo ninguna declaración ex cátedra, como tampoco su santidad Benedicto XVI. Es decir, no es algo usual.
¿Qué es una declaración ex cátedra? Ex cátedra significa desde la silla, o sea, desde la silla de Pedro, es decir, Pedro dando un dictamen, una sentencia, declarando una doctrina como Pedro o sucesor de Pedro. Es decir, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, define doctrinas de fe y moral. Entonces aquí están las condiciones de cuando aplica ex cátedra. Primero, haciendo ejercicio de su munus como maestro de todos los cristianos, o sea, le habla a toda la Iglesia Universal y definiendo doctrinas en temas de fe y de moral. ¿Y qué es un concilio ecuménico? Es una asamblea de obispos de toda la Iglesia convocada por el Papa para tratar asuntos de suma importancia de la Iglesia. Entonces, la diferencia entre magisterio extraordinario y magisterio ordinario no es la asistencia del Espíritu Santo, pues ambos la tienen, ya lo aclaramos. No es tampoco el tema de la infalibilidad, porque ya explicamos que el ordinario puede ser infalible. La diferencia entre el magisterio extraordinario y el magisterio ordinario es la fuente, o sea, de quién y en qué circunstancias proviene esa enseñanza. Entonces, el magisterio extraordinario es aquel que proviene de, como ya lo dijimos, de un papa cuando hace una declaración o definición ex cátedra o de un concilio ecuménico en unidad con el Papa. Entonces el magisterio extraordinario depende de la fuente. O sea, de la fuente no solo se refiere a la persona, sino la circunstancia, el evento del cual proviene esa enseñanza que se le determina magisterio extraordinario. Si es un concilio ecuménico, pues se refiere a los documentos del concilio, aprobados por el Papa, o sea, una vez aprobados por el Papa. Y si es un Papa, pues el Papa puede pronunciarse ex cátedra, por ejemplo, en una constitución apostólica o en una bula papal. Entonces, una declaración ex cátedra se produce cuando el Papa decide expresar una verdad de la fe de manera solemne y definitiva. Tiene que dejar en claro que tiene la intención de pronunciar, declarar y definir la enseñanza como dogmática. Una carta encíclica, por ejemplo, no es una declaración ex cátedra. Por eso es que Juan Pablo II o Benedicto XVI tienen tantas encíclicas, pero ninguna de ellas constituye una declaración ex cátedra. Por eso yo decía desde el principio que no es algo usual una declaración ex cátedra. Y es importante romper el mito que dice de que el Papa es infalible. La doctrina establece que el Papa es infalible solo cuando se pronuncia de manera ex cátedra. Ahí está completamente confirmada, garantizada el dogma de la infalibilidad papal. Entonces no es que si el Papa dice 2 más 2 es 5, entonces como el Papa es infalible, hay que redefinir las matemáticas para que 2 más 2 sean 5, porque no se puede equivocar. No, es que el Papa puede equivocarse en cualquier área de la ciencia, en cualquier rama del conocimiento humano, puede equivocarse. Entonces, no es que el Papa es infalible en cualquier cosa que haga o diga, hay que romper con ese mito. El Papa es infalible dentro de lo que es el magisterio, sobre todo en el extraordinario, cuando se pronuncia de manera ex cátedra, es completamente infalible. Cuando el Papa emite un dogma o cuando el Papa aprueba los documentos de un concilio ecuménico, cuenta con la total asistencia del Espíritu Santo y es infalible ese acto, con lo cual ahí sí podemos decir que no puede fallar. O sea, el Espíritu Santo no le permitiría a un Papa ni declarar como dogma una herejía, ni aprobar un documento de un concilio ecuménico que contenga herejías. Queda, por tanto, formulado un juicio el cual resulta obligatorio, es decir, vinculante para la Iglesia entera. Cuando el Papa declara un dogma, cuando el Papa se pronuncia ex cátedra o cuando el Papa aprueba un documento de un concilio ecuménico, el resultado de esa declaración es de aceptación obligatoria. Es decir, toda la Iglesia tiene que aceptar esa declaración ex cátedra y toda la Iglesia tiene que aceptar ese documento conciliar. Aquí pongo un par de ejemplos de declaraciones ex cátedra para que veamos lo inusual que es, lo poco frecuente. El Papa Pío IX, en la bula papal Ineffabilis Deus, promulgó en 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción. Ahí llevó a cabo una declaración ex cátedra. Y en 1950, en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, el Papa Pío XII promulgó también como dogma la Asunción de la Santísima Virgen María.
Veamos entonces qué poco frecuente es que un papa se pronuncie de esta manera, ex cátedra. Y nosotros seguimos repitiendo como loros que el Papa es infalible en cualquier cosa que haga o diga, pero es que eso no es lo que establece la doctrina católica. Por eso es importante, como católicos, formarnos bien y entender cuándo y en qué casos el Papa es infalible y en qué casos está asistido por el dogma de la infalibilidad papal. Un poco adicional sobre los concilios ecuménicos, que es otro de los casos en el cual aplica esto del magisterio extraordinario. Hasta ahora van 21 concilios ecuménicos. El Papa y el concilio en unidad con él no puede errar cuando se trata de definir, declarar o precisar verdades de fe, pues cuentan con la asistencia especialísima del Espíritu Santo. Por lo tanto, las doctrinas que define un concilio no pueden ser erróneas, son infalibles. Las definiciones del magisterio extraordinario son irreformables. Su sentido es irreformable, pero su formulación concreta puede variar o crecer en precisión y claridad. Aquí aporto un ejemplo. Decía originalmente en la Iglesia, el Hijo es consubstancial al Padre. Hoy en día ha sido reformulado y se dice, como lo dice el credo hoy en día en español, el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. No es que se esté cambiando la enseñanza dogmática inicial, ¿no? Porque no cambia la verdad. Lo que está cambiando aquí es la manera como se está formulando una verdad concreta. Quizá por el hecho de que la gente no sabe lo que significa consubstancial, entonces para que quede más claro o más fácil de entender, hoy en día decimos que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. ¿Qué dice el Código de Derecho Canónico sobre los concilios ecuménicos? Pues, según la doctrina y las leyes de la Iglesia Católica, todos los concilios ecuménicos de la Iglesia son vinculantes. ¿Qué significa vinculantes? Lo dice el numeral 341 del Código de Derecho Canónico, punto 1. Los decretos del concilio ecuménico solamente tienen fuerza obligatoria si, habiendo sido aprobados por el Romano Pontífice, juntamente con los padres conciliares, son confirmados por el Papa y promulgados por mandato suyo. De modo que como católicos tenemos que aceptar las definiciones del concilio, de todos los concilios, con la obediencia de la fe, como lo dice el numeral 891 del Catecismo. Rechazar cualquier concilio ecuménico es un proceder anticatólico. No es opcional aceptar lo que está en los documentos conciliares aprobados por el Papa y por los padres conciliares. Es obligatorio aceptarlos. De modo que quien rechaza concilios ecuménicos aprobados por verdaderos papas se aparta de la comunión católica. ¿Cuántos concilios ecuménicos han ocurrido? Ya lo dijimos antes, 21 concilios hasta ahora. ¿Cuántos dogmas tiene la Iglesia Católica? Si no los conté mal, 203. Aquí están agrupados según el tema, y si gustan yo les comparto el PDF que tiene la enumeración de los 203 dogmas declarados hasta ahora. Aquí hay una afirmación similar a la de la lámina anterior, pero agregando la parte de los dogmas. Dice así: quien rechaza concilios ecuménicos aprobados por verdaderos papas o rechaza dogmas católicos se aparta de la comunión católica. Ningún católico puede rechazar un concilio ecuménico o sus documentos o alguno de sus documentos, y ningún católico puede rechazar ningún dogma de la Iglesia Católica, ni uno solo. Es decir, que no es a la carta, no es un menú donde yo digo, bueno, yo acepto estos concilios, pero tales y tales no. O yo acepto estos dogmas, pero este no, porque este no me gusta, este no me parece. No es así, porque un solo dogma o un solo concilio ecuménico o un solo documento conciliar rechazado significa que ya no eres católico, sino que eres un protestante. Eso es lo que significa un protestante, que protesta, o sea, no estoy de acuerdo, protesto, me separo, no acepto este concilio, no acepto esta definición, no acepto que María nació sin pecado y no concebida, no acepto el dogma del infierno, la condenación eterna. Bueno, si usted no acepta una sola cosa de estas, usted ya no es católico, usted es un protestante. Usted se separó de la comunión católica. ¿Qué dice el Código de Derecho Canónico, numeral 750.1? Se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita
o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la Iglesia y que además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, ya sea por el magisterio ordinario y universal, que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del Sagrado Magisterio. Por tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Aquí estoy utilizando los mismos colores que propuse desde el principio. Está en verde lo que es el depósito de la fe, y ahí está volviendo a decir, como lo leímos antes en el catecismo, aquí lo estamos leyendo del Código de Derecho Canónico, que el depósito de la fe se compone de la palabra de Dios escrita, es decir, la Biblia, y la tradición. Y luego en color azul está lo que es el magisterio, que es la función docente de la Iglesia, como lo explicamos antes, y que tiene dos formas o dos maneras: el magisterio solemne o extraordinario y el magisterio ordinario y universal, que son las dos maneras como la Iglesia enseña de manera pura y única el depósito de la fe, es decir, lo que todos los católicos debemos aceptar y creer. Debemos, o sea, de aceptación obligatoria. Y que agrega el punto 2 del mismo numeral 750. Dice así: deben también acogerse y abrazarse firmemente todas y cada una de las cosas que de manera definitiva proponga el magisterio de la Iglesia respecto a la fe y a las costumbres, es decir, aquellas que se requieren para custodiar santamente y exponer fielmente el mismo depósito de la fe. Se opone pues a la doctrina de la Iglesia Católica quien rechace estas proposiciones que han de tenerse como definitivas. Miren qué importante este punto 750.2 del Código de Derecho Canónico. Dice acá que quien rechace las proposiciones de las enseñanzas del magisterio se opone a la doctrina católica. Basta que te opongas a una, o sea, que rechaces una para que ya estés en oposición a la doctrina, es decir, ya te conviertas en un protestante. No se puede, según el Código de Derecho Canónico y según el Catecismo de la Iglesia Católica, no puede un católico rechazar nada del magisterio. No se puede. No es a la carta. Yo no puedo aceptar unas cosas y otras no. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la infalibilidad? En el numeral 891 leemos: el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Y aquí cita, pues, tanto el numeral 25 de la Lumen Gentium que antes leímos, como también el Denzinger en el numeral 3074. Y agrega lo siguiente: cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Entonces, aquí el numeral 891 está dando los dos casos en los cuales aplica la infalibilidad, es decir, los dos casos en los cuales el magisterio es extraordinario. Y en estos dos casos dice así al final, lo que es muy importante: hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Los católicos estamos, lo digo una vez más, obligados a aceptar todos los dogmas y obligados a aceptar todas las disposiciones de los concilios ecuménicos. Estoy haciendo mucho énfasis en esto porque hay una corriente muy grande en los últimos años de rechazar el Concilio Vaticano II y sus documentos, o inclusive personas que de manera temeraria dicen que el Concilio Vaticano II fue herético o contiene herejías.
cosas que la gente repite y dice, pero sin saber realmente lo que está diciendo y las consecuencias de lo que está diciendo. Miren, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica refiere muchas veces a los documentos del Concilio Vaticano II. Por ejemplo, Lumen Gentium, 275 menciones. Dignitatis Humanae, 22. Dei Verbum, 76 menciones. Nostra Aetate, 8 menciones. Gaudium et Spes, 157 menciones. Gravissimum Educationis, 3 menciones. Presbyterorum Ordinis, 22 menciones. Optatam Totius, 2 menciones. Y Perfecte Caritatis, 7 menciones. Miren cuántas veces, o sea, cientos de veces, son referidos, mencionados o citados en el Catecismo de la Iglesia Católica documentos del Concilio Vaticano II. Si una persona mantiene su afirmación de que el Concilio Vaticano II es herético, tiene que arrancar un montón de páginas, un montón de numerales del catecismo, o sea, toda referencia al catecismo, a documentos del concilio, tendrían que ser arrancadas del catecismo. Pero eso no puede hacerse. El catecismo que está vigente en la iglesia todavía fue hecho por San Juan Pablo II y por el entonces cardenal Joseph Ratzinger. Obviamente fue hecho por un equipo de trabajo, pero digamos, sus principales revisores, aprobadores, la responsabilidad recayó sobre San Juan Pablo II y sobre su santidad Benedicto XVI. Nosotros no podemos ni arrancar páginas o numerales del catecismo, ni podemos como católicos afirmar que estos documentos del Concilio Vaticano son herejías o contienen herejías. Es relativamente fácil romper ese comentario de las personas que los hacen. Cuando uno le pregunta a las personas, ¿y por qué tú dices que es herejía el Concilio Vaticano II? Dime qué documento y en qué numeral está la herejía. Normalmente no responden porque ni los han leído ni los conocen, sino que simplemente están repitiendo cosas que han escuchado. O sea, la gente hoy en día se maneja con mucha ligereza, con poca responsabilidad, con poca profundidad repitiendo lo que han escuchado de otros. Pero entonces esas cosas se resuelven haciendo preguntas muy sencillas. A ver, muéstrame, revisemos qué afirmación haces tú, dime el documento, su página, su línea, su numeral, y demuéstrame que es una herejía, o sea, que contradice la doctrina. El Concilio Vaticano II no tiene herejía, sino ya nos lo hubiera advertido Juan Pablo II, ya nos lo hubiera advertido Benedicto XVI. El problema de la Iglesia es posterior al concilio en lo que se llama el espíritu del concilio, es decir, haciendo interpretaciones malvadas, malintencionadas de documentos conciliares, se comenzaron a hacer cosas desordenadas y que van contra la voluntad de Dios, pero no porque estén en los documentos del concilio, sino por la mala intención de personas. Por ejemplo, las personas que afirman que el Concilio Vaticano II introdujo la comunión en la mano o los ministros extraordinarios de la Eucaristía. La respuesta es no, es mentira, porque ningún documento del Concilio Vaticano II introduce la comunión en la mano ni introduce los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Y si alguien lo afirma, usted rompe esa mentira simplemente haciendo la pregunta. Dígame qué documento del Concilio Vaticano II incluye esas cosas. No lo van a encontrar porque no existe. O las personas que dicen que el Concilio Vaticano II cambió la Santa Misa, creó la misa Novus Ordo, devastó la liturgia, golpeó la misa tradicional. La respuesta es no, es mentira, porque ningún documento del Concilio Vaticano II cambió la Santa Misa, ni creó la misa Novus Ordo, ni creó ninguna de las desviaciones litúrgicas de hoy. Todas esas cosas vinieron posteriores al Concilio Vaticano II a partir de los años 1968, 69, 70, cuando comenzaron a ver esas desviaciones que son postconciliares. La gente habla sin saber y la manera de resolverlo es simplemente haciendo preguntas muy sencillas. Díganme en qué documento del concilio está lo que usted está afirmando y nunca lo van a encontrar porque no es verdad. Todas las desviaciones de la Iglesia Católica, la profanación eucarística, las desviaciones de la liturgia, etcétera, etcétera, vinieron posterior al concilio y comenzaron algunos años después del Concilio Vaticano II, en lo que efectivamente se denomina
el espíritu conciliar, pero es que el espíritu conciliar era un espíritu de modernismo, de gente que ya estaba infiltrada en la iglesia y sus secuaces para hacer daño, o sea, con la mala intención. Todos fueron, por tanto, cambios introducidos después del Concilio Vaticano II y tomándolo como excusa, pero en realidad no basados en los documentos del concilio y su contenido, porque los documentos del Concilio Vaticano y su contenido, por haber sido aprobados por un verdadero vicario de Cristo, Pablo VI, entonces son documentos que con la asistencia del Espíritu Santo tenemos con magisterio extraordinario y estamos obligados a aceptar como parte de la doctrina católica. Entonces, fíjense el tema de los mandamientos, por ejemplo. Nosotros sabemos que tenemos 10 mandamientos. Quien quiera alcanzar la vida eterna tiene que cumplirlos todos. No es a la carta. No es que yo puedo cumplir 9 mandamientos, pero hay uno que no soy capaz de cumplirlo y yo me quiero de todos modos salvar. No, si usted se quiere salvar, no puede a la carta elegir mandamientos, sino que tiene que cumplirlos todos, como un puente que tiene 10 bases, 10 pilares. Esos son los mandamientos, los 10 pilares de este puente que nos lleva a la vida eterna. Si yo no cumplo un mandamiento, no me voy a salvar cumpliendo los otros 9, porque es como pretender que el carro pueda llegar del punto de partida al punto de destino con un hueco en la mitad. No, no, ese carro se va a caer, o sea, va a la condenación eterna, aunque haya cumplido los otros 9 mandamientos. Lo digo porque algo similar aplica con el tema de los dogmas. La aceptación de los dogmas de la iglesia no es a la carta, no es. Yo no puedo aceptar unos dogmas sí y otros dogmas no. O sea que cualquier dogma que un católico rechace incurre en herejía, se separa de la comunión católica al decir lo contrario de lo que dice un dogma. Si un dogma habla del infierno, la condenación eterna, yo digo que no existe la condenación eterna, pues estoy incurriendo en herejía. Si un dogma dice que la Virgen nació sin pecado original y yo afirmo que la Virgen nació con pecado original, entonces incurro en herejía y me separo de la comunión católica. Por eso es que las iglesias que no han aceptado algún dogma se han separado, ya no forman parte de la Iglesia Católica. Por ejemplo, los que negaron el dogma de la infalibilidad papal, al no aceptar ese único dogma, ya se creó una iglesia separada, diferente. Ya no son católicos, ya es una iglesia que no es católica por haber negado un solo dogma, el dogma de la infalibilidad papal. Entonces pasemos ya a la quinta parte de este estudio, qué es el Denzinger y cómo se usa. El Denzinger es la denominación común porque conocemos la obra Quiridium Symbolorum Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum, conocida modernamente en español como el Magisterio de la Iglesia. Fue publicada por primera vez en 1854 por Heinrich Denzinger, dedicando su primera edición a su santidad Pío IX. Contiene los documentos más importantes del magisterio eclesiástico, incluyendo definiciones papales, documentos de concilios ecuménicos y locales y otros documentos de relevancia en la historia de la Iglesia. Es una fuente de conocimiento de primera mano que nos permite acercarnos a todos estos textos de manera compendiada y sucinta. De todos los textos se aporta su versión en lengua original, latín principalmente, y su traducción al español. Lo edita Herder y va por la edición 45, de la cual la española es traducción. Es decir, la edición original es la alemana y de ahí se traduce a los demás idiomas, que hoy en día son 9. El Denzinger existe en 9 idiomas. ¿Y qué periodo de la iglesia abarca? Pues desde el año 88, el Papa Clemente I de Roma, hasta 2013, los documentos del Papa Benedicto XVI. ¿Cuáles son las 4 partes del Denzinger? Primero están los prefacios, luego viene la primera parte, confesiones de fe, luego viene la segunda parte, que es el magisterio eclesiástico, que es donde están todos los documentos papales y conciliares desde Clemente I de Roma hasta Benedicto XVI por orden cronológico. Y la última parte son los índices. Son 4. Índice sistemático, que es el índice de materias o temas.
índice de referencias bíblicas, índice de documentos por su nombre y el índice analítico, que es el índice de palabras. Aquí hay un gráfico de cómo está compuesto en cuanto a la longitud de cada una de estas partes. El prefacio, 52 páginas, el 3%. La primera parte, las confesiones, solamente 30 páginas, el 2% del libro. Luego, la parte principal son los documentos papales y conciliares, 1434 páginas del total de 1746. Es decir, el 82%, el gran grueso del Denzinger es la segunda parte, documentos papales y conciliares. Y por último, tiene 230 páginas de índices que representan el 13% del Denzinger. ¿Cómo buscamos documentos en el Denzinger? La primera forma es por orden cronológico, los documentos papales, pero para eso necesito saber en qué fecha está o aproximadamente en qué fecha mandó o rigió ese papa. Como normalmente no vamos directamente hacia un documento, porque si el documento no sé en qué fecha fue, pero sé el nombre, tengo también aquí en la otra flecha verde, puedo buscar el documento por nombre. O sea, yo puedo buscar un documento por su fecha, que es la primera flecha verde, o por el nombre del documento, es la otra flecha verde que está horizontal. Pero si yo no conozco el documento que contiene lo que estoy buscando, las dos formas principales de buscar son en el índice sistemático, busco temas, busco materias, o el más importante de todos, es por donde solemos entrarle al Denzinger, es el índice analítico, es decir, buscando por palabras. Vamos a poner ejemplos más adelante y también en la parte de ejercicios para que veamos que normalmente lo que buscamos en el Denzinger son palabras. El índice sistemático está agrupado por secciones, son 13 secciones que están identificadas por las letras mayúsculas desde la A hasta la M. De la A a la M son 13 letras, pues son 13 secciones principales. Luego las subsecciones vienen por números. Por ejemplo, A1 es sección A, subsección 1. Y luego hay dos niveles más de subsecciones con letras minúsculas, por ejemplo, A1A o hasta el cuarto nivel, A1AA. Son la manera como como es la nomenclatura de las secciones del índice sistemático. Es importante que en el índice sistemático todas las cosas que son condenas, doctrinas condenadas por la Iglesia, aparecen entre corchetes y normalmente viene antecedida, para que quede más claro, una fórmula que dice, por ejemplo, se reprueba y entre corchetes está aquello que se reprueba. Esto es muy importante porque el Denzinger se utiliza mucho para validar qué cosas están reprobadas por la Iglesia Católica, o sea, qué doctrinas están condenadas. Esto es muy importante y vamos a ver ejercicios de esto más adelante. Entonces, la manera más común con lo que se utiliza el Denzinger es la flecha amarilla. Casi siempre, en la mayor parte de los casos, vamos al Denzinger a través del índice analítico, es decir, que buscamos por palabras. Cuando buscamos en el índice analítico, nos puede o bien referir numerales del Denzinger, como aquí lo ponemos, por ejemplo, 511, el numeral 511, o un rango de numerales del 747 al 758, o bien dice 806 y siguientes, es decir, desde el numeral 806 y los siguientes hasta el final de ese tema, de esa sección. Entonces, este es el primer caso en el cual el índice analítico cita numerales. El otro caso es cuando el índice analítico cita al índice sistemático, es decir, que en lugar de citar un numeral, cita una sección del índice sistemático. Y aquí pongo dos ejemplos. Cuando dice K9BC, está citando una sección del índice sistemático. Y cuando dice C4BA-C, está citando tres secciones, la sección A, la sección B y la sección C del C4B. Entonces, lo que estoy explicando acá, y es muy importante, es que siendo el índice analítico, la flecha amarilla, la forma más común de buscar en el Denzinger, hay dos
posibilidades. La primera posibilidad es cuando el índice analítico cita directamente un numeral, es decir, cita directamente el magisterio, cita la segunda parte, es decir, va a un lugar de un documento papal o conciliar. Es una referencia directa. La segunda posibilidad es cuando buscamos una palabra en el índice analítico y esa palabra nos refiere a una sección, la cual al leerla nos refiere a numerales del Denzinger. Entonces aquí son dos niveles, son dos pasos, digamos, que es cuando, repito, el índice analítico cita al sistemático y luego el sistemático refiere al magisterio, es decir, a los documentos papales y conciliares. En los ejemplos que vienen vamos a ver estos dos casos y también en los ejercicios que les voy a proponer al final, vamos a aprender a buscar en el Denzinger de estas dos maneras, o sea, con estos dos casos. Esta lámina es quizá la más importante de este estudio, pues al titularse ¿qué es el Denzinger y cómo se usa? Pues esta lámina resume principalmente ambas cosas. Ejemplo de nomenclatura de secciones en el índice sistemático, que es el índice de temas o materias, es el primero de los cuatro. El primer ejemplo es cuando hay tres niveles. C, Dios crea y santifica el mundo. C1, la fe en Dios, el creador del cielo y de la tierra. C1A, Dios, el creador de todas las cosas. El segundo ejemplo es de cuatro niveles. D, el pecado de las criaturas que Dios perdona. D1, razón y esencia del pecado. D1A, la tentación por medio del espíritu maligno. D1AA, la caída de los ángeles. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo están configurados los niveles de los temas en el índice sistemático. Bueno, veamos el primer ejemplo de uso del Denzinger. Supongamos que tenemos un tema de discusión. Acabamos de ver un video donde se dice que todas las religiones llevan a Dios y que podemos salvarnos por cualquier otro camino. A través de otra religión podemos alcanzar la vida eterna. Entonces, ese tema se suele referir como el indiferentismo. Si buscamos la palabra indiferentismo, ¿dónde habría que buscarlo? Pues en el índice analítico, que es donde buscamos por palabras. Entonces, si buscamos esa palabra en el índice analítico, nos va a referir a la sección G2BC y a la sección L2C. Cuando leemos esas dos secciones del índice sistemático, una de ellas nos refiere al numeral 802, que es un documento que forma parte del Concilio 4 de Letrán. Y ahí lo que dice es que fuera de la iglesia nadie se salva. Es decir, que solo a la iglesia se le entregó el sacramento del altar con las especies de pan y vino, que por la transustanciación se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y como sabemos que solamente, lo dice Juan capítulo 6, el discurso de Jesús sobre la Eucaristía, que solamente quien come su cuerpo y bebe su sangre tiene vida eterna, y como eso solo existe en la Iglesia Católica, pues fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, pues fuera de la Iglesia Católica no hay Eucaristía. La otra sección nos refiere a dos numerales, el 2865 y el 2867. El 2865 dice que es un gravísimo error los que opinan que fuera de la Iglesia Católica se pueden salvar. No es, eso dice, se opone en sumo grado a la doctrina católica. Por la Iglesia Católica no hay salvación. Y lo dice de manera muy clara también el 2867, que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia Católica. Obviamente en el 2866, que aquí no está, sí establece que no es lo mismo que una persona que no fue evangelizada a la persona que recibiendo el evangelio lo rechaza. Es decir, no es lo mismo el que desconoce a Cristo, pero el que conociéndolo flagrantemente lo rechaza, determina negar que es el Hijo de Dios y que es el Redentor y Salvador, pues no se hace católico y no puede obtener la salvación. Aquí hago una diferencia importante. Cuando veamos esto en los ejercicios prácticos, vamos a ver que hay dos formas de referir los numerales del Denzinger. Una en negritas, es decir, de manera más resaltada, que es el primer caso, que está arriba, el 802.
Y los dos casos de abajo no están en negrita, sino en letra normal, el 2865 y el 2867. Es decir, cuando veamos los índices analítico y sistemático, vamos a ver que cuando está en negritas, como el caso de arriba, es para enfatizar la importancia de esa declaración doctrinal. Tiene mayor fuerza, mayor peso. El otro ejemplo de uso es el tema de discusión, el comunismo. Por ejemplo, ¿está condenado el comunismo por la Iglesia? ¿Podemos inscribirnos al Partido Comunista o votar por los comunistas? Cuando buscamos el tema, lo buscamos, como siempre, las palabras en el índice analítico, que es la flecha que teníamos antes como amarilla y que dijimos que es la que normalmente se utiliza para buscar en el Denzinger. Entonces, fíjense que aquí tenemos dos casos. Cuando buscamos la palabra comunismo, primero nos refiere dos secciones. En materia de doctrina nos refiere la sección C4LB y la sección L11. Pero ahí mismo también, cuando habla de la prohibición eclesiástica sobre el comunismo, nos refiere el numeral 3865 y el numeral 3930. Fíjense que aquí tenemos los dos casos que habíamos dicho anteriormente. Cuando nos refiere a las secciones C4LB y L11, es con dos niveles de indirección, es decir, con dos pasos, porque hay que ir primero a esas secciones y esas secciones nos refieren a numerales. Pero cuando, hablando de la prohibición eclesiástica, nos refiere al 3865 y al 3930, quiere decir que aquí el índice analítico nos está mandando directamente a numerales, es decir, en un solo paso. ¿Qué dice entonces el 3865, que es un numeral referido de manera directa, en un solo paso? Cuando a la pregunta de si es lícito inscribirse en el Partido Comunista o prestarle apoyo, la respuesta contundente es no, porque el comunismo en efecto es materialista y anticristiano. Eso es decreto del Santo Oficio del 28 de junio del 49, Papa Pío XII. Y en el numeral 3930 dice, en relación a si es lícito votar por partidos comunistas o que apoyen al comunismo o a los comunistas, la respuesta es no, según la norma del decreto del Santo Oficio del 1 de junio del 1949. Es decir, no es lícito ni afiliarse al Partido Comunista, ni votar por comunistas o por personas que apoyen al comunismo, según establece la doctrina católica. Otro ejemplo, el ejemplo que está abajo, el del 2786, es con dos niveles de indirección, es decir, es una búsqueda en dos pasos, porque ¿cómo llegué yo al 2786? Pues ahí no está, cuando buscamos la palabra comunismo en el índice analítico, no está referido al 2786, sino que buscando las secciones ahí indicadas, C4LB y L11, ahí es cuando nos refiere la 2786, que condena la doctrina funesta del comunismo, porque con ella quedan completamente derrumbados los derechos, los patrimonios, las propiedades e incluso la sociedad humana. O sea, una de las razones por las cuales la Iglesia rechaza el comunismo es porque el comunismo va en contra de la propiedad privada y la doctrina católica siempre ha defendido la propiedad privada y todos los derechos humanos. Bueno, terminamos con la manera como el Denzinger es referido tanto en el catecismo como en el Código de Derecho Canónico. Se hace siempre con las siglas DS. Aquí tenemos un ejemplo en el numeral 120 del catecismo. Ahí vemos al final varias referencias al Denzinger. Por ejemplo, Denzinger 179 o Denzinger del 1334 al 1336. En el segundo ejemplo tenemos una referencia al Denzinger desde el Código de Derecho Canónico. Ahí está resaltado este numeral del Código de Derecho Canónico que refiere al Denzinger 3844. Me llamó mucho la atención en este mensaje de la devoción de la preciosísima sangre de Jesucristo del 24 de julio de 2001, donde Jesús nos dijo, aprendan a actuar por sí mismos antes que la malvada bestia disperse al rebaño. Aprendan la verdadera doctrina de mi iglesia. Practíquenla ahora, porque llegará el día en que no verán la luz. Qué interesante que Jesús nos manda a aprender la doctrina, aprenderla, actuar por nosotros mismos, no tener que siempre depender de preguntarle a otro, porque llegará un día
en el cual no tengamos cómo preguntarle a otros y además sería peligroso preguntarle a otras personas que nos puedan más bien confundir. Lo que tenemos que hacer es formarnos muy bien en la doctrina para actuar por nosotros mismos y obedecer a Cristo que nos mandó a aprender la doctrina sana que recibimos de los primeros 2000 años de la Iglesia Católica. Y a mí me encanta este mensaje que recomiendo mucho de la misión de la Divina Misericordia de Texas, dada por Dios a la hermana Amapola y transmitido por el padre John Mary Foster. Este que se titula Reconquista, la hora de decisión. Aquí nos explica el Señor que la tormenta que viene ahora es muchísimo peor que todas las pruebas que ha habido en la Iglesia Católica. O sea que todas las pruebas anteriores, incluido el protestantismo, la crisis arriana y tantas otras, son poca cosa comparada con la que se viene. Y dicen que consiste esa terrible, horrorosa tormenta peor que todas las pruebas que ha habido en la Iglesia. Dice que consiste en una tormenta ideológica, es decir, lo que se nos van a proponer son nuevas ideas, nuevas doctrinas, cambios a la doctrina, nuevos conceptos, nuevas propuestas doctrinales. Y dice cuál es la manera de sobrevivir a todo esto. La manera de sobrevivir es permanecer en la fe sencilla de siempre. Es decir, solamente va a ser sobreviviente de la peor tormenta, de la peor prueba de la iglesia, quien permanezca en la doctrina católica de siempre, o sea, en la sana doctrina. Eso significa que no debemos aceptar nada nuevo. Es más, ni siquiera debemos escucharlo. Mira esta nueva propuesta que viene el Vaticano, mira esta nueva doctrina, mira esto nuevo que se propone ahora en el sínodo de la sinodalidad o en cualquier sínodo mentiroso, malvado, maligno de hoy en día, o de cualquier prelado o de cualquier parte del clero. La respuesta es no, no me interesa, no quiero ni siquiera escucharla. Yo seré un sobreviviente si permanezco en la doctrina de siempre, sin separarme ni un milímetro de ella. Por eso es que la supervivencia nuestra está en la Biblia, en el catecismo y en el Denzinger. Bueno, ya terminamos la parte de la presentación. Aquí les pido que abran todos sus micrófonos. Les voy a hacer 5 preguntas muy sencillas de validación de comprensión. La primera pregunta es, ¿qué compone la doctrina católica? ¿Cuáles son sus 3 partes? ¿Quién me puede responder? La Biblia, la tradición y el magisterio. Listo, muchas gracias. Segunda pregunta, ¿qué compone el depósito de la fe? La Biblia y La tradición. la tradición. Correcto, la Biblia y la tradición. ¿Qué es el magisterio? Enseñanza y Enseñanza y el custodio del depósito de la fe. Correcto, la enseñanza y el custodio del depósito de la fe. Cuarta pregunta, ¿qué diferencia el magisterio extraordinario del ordinario? Esta les voy a ayudar colocándola de una vez acá. La diferencia es la fuente. Es extraordinario cuando el Papa declara ex cátedra o como resultado de concilios ecuménicos aprobados por el Papa. Es decir, la diferencia entre el ordinario y el extraordinario no es que uno tiene asistencia del Espíritu Santo y otro no, pues ambos la tienen, aunque obviamente el extraordinario la tiene con mucho más fuerza. Y la diferencia no es que uno sea infalible y el otro no, porque como leímos en la Lumen Gentium 25, el magisterio ordinario también puede ser infalible si cumple 3 condiciones. Y la quinta y última pregunta, ¿puede un católico rechazar un dogma o un concilio ecuménico? No, no rotundo, porque tanto los dogmas como los decretos de los concilios ecuménicos tienen fuerza obligatoria, es decir, que todos los católicos están obligados a aceptar todos los dogmas y todos los decretos conciliares. Entonces, aquí vamos a hacer una serie de ejercicios. Esta es la parte donde les pedí que tengan todos su Denzinger a la mano para poder ir a él y comenzar a ejercitarnos en cómo buscar. Entonces, la primera ejercicio es, ¿qué establece el magisterio sobre la cremación? ¿La iglesia lo permite o no lo permite? Es un tema de discusión que me acaba de suceder hace solamente una semana. Alguien me preguntó, un amigo, si estaba permitido por la iglesia la cremación. Entonces, en lugar de nosotros opinar, pues no siempre la opinión nos va a llevar a la verdad. Mejor que opinar es utilizar el Denzinger. Entonces les pido que hagan ese ejercicio los que los tengan ahí a la mano
y me digan qué dice el magisterio de la Iglesia sobre la cremación. Curioso, en el analítico nos sale, en orden alfabética, nos sale cremación. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Por Claro, ejemplo, pero está la palabra cremación, entonces alguna otra palabra que nos pueda ir dirigiendo. claro, incineración, sepultura, exactamente, tienen que pensar de esa manera. Ok. Muerte. Fíjate, no está bajo incineración, pero está bajo cadáver, dos puntos, incineración. Hay que ir Refiere al L4B Hay que ir a y la sección. L4D. Ujú. Entonces ahí es donde hay que cadáver, ir era la clave. La Iglesia, que aunque aconseja la sepultura, sin embargo no prohíbe la cremación a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. Dice así el 3188. Pregunta, ¿es lícito dar el hombre a las sociedades cuyo fin es promover la práctica de quemar los cadáveres humanos? ¿Es lícito disponer que el propio cadáver o el de otro sea quemado? Respuesta, confirmada por el sumo pontífice. No, si se trata de asociaciones filiales de la secta masónica, se incurren las penas dadas a esta. O sea, el 3188, muy bueno que lo encontraste, establece que no se puede hacer la cremación si se trata de asociaciones con filiación a la masonería. Cadáver. 4B, que ya aprendí, ahí es donde vi que uno va al índice sistemático. L4B, deberes y derechos en relación con el prójimo como persona creada por Dios. LB4. Y entonces ahí, L4D, deberes y derechos en relación con el cuerpo y el bienestar corporal del prójimo. Y también el 31, 95 y 96 también habla de ello. Dice cuando se trata de cuando es que es por propia voluntad la cremación y cuando no es por propia voluntad la cremación, y explica. Pero miren qué bueno, la mejor respuesta a la primera pregunta es la 3195. Sí, está buenísimo. Lo dice muy claro. Pasemos entonces a la segunda. ¿Qué establece el magisterio sobre el arrebatamiento? ¿Es herejía? Claro, No entonces encontré tampoco arrebatamiento. está arrebatamiento, pero está rapto. Rapto. Sí. ¿Qué Entonces, dice claro, sobre el rapto? no, Entonces, porque mira que en el rapto te da tres numerales y por lo menos que está en el C4FB. En el C4FB, entonces el texto es bastante extenso, que me imagino que entonces, porque habla de la dignidad del ser humano. Entonces me imagino que entre todo esto tenemos que leer para ubicar cuál refiere específicamente al rapto. Lo que queremos es la herejía. sí, a ver si alguien lo encuentra rápidamente, de los que tienen el Denzinger, si alguien encuentra si está condenada, refiriendo a esos numerales. Fíjense que son tres secciones: C4FB, L3B y L5G. Hay que buscarlas. Si tres de ustedes tienen el Denzinger, por favor pónganse de acuerdo ahora mismo rapidito. Uno busque en el C4FB, otro busque en el L3B y otro busque en el L5G. Yo busco el L5G, voy a buscar yo. Y yo estoy viendo el L3B. Y otro que busque el C4FB, por favor. C4FB. Ya yo tengo el C4FB. Ajá, entonces tienes que buscar lo que se refiere al rapto. La dignidad del ser humano. No, pero tienes que buscar entre todos esos puntos cuál es el punto. Es muy largo. Busca solo si la iglesia condenó o no el arrebatamiento o el rapto. Yo propongo, porque aquí va a tocar investigar más y el tema es importante, porque saben que es un tema álgido del rapto, el del arrebatamiento, que para hacerlo más ágil esto, las tres personas que escogieron su sección lo sigan haciendo después y nos comuniquemos quién lo encontró, porque esto toca comenzar a buscar todos los numerales referidos en esas secciones. Después ir a esa parte, ¿no? Claro, hay que ir a esas partes y ver si en alguna... Cada porque uno es muy largo, sí. Y explícitamente yo tampoco lo encontré, entonces vamos a seguir para que sea más práctica la sesión y no alargarla mucho. Vamos a ver en el 3 y 4 dos formas de buscar por documentos. Dijimos que en documentos se puede buscar o de manera cronológica o por nombre del documento. Si nosotros, por ejemplo, sabemos que el Lumen Gentium fue de Pablo VI, del Concilio Vaticano II, es de 1964,
Pues simplemente miren una cosa interesante. Cuando abren el cuerpo principal, hablan en cualquier parte en la mitad del libro. Lo que tiene el Denzinger arriba, en cada página, siempre es el nombre del Papa y en qué año fue Papa. Y a veces tiene también a la derecha el concilio, Sí. el concilio referido. Entonces, si ustedes saben que el Lumen Gentium es del Concilio Vaticano II, que fue en la década de los 60, y que está asociado a Pablo VI, pues pueden buscar cronológicamente por la parte de arriba de la página, buscan Concilio Vaticano II, buscan Pablo VI, buscan más o menos hacia el año 1964 y ahí dan con la Lumen Gentium. A ver si alguien lo encuentra de esa manera, buscando por la parte de arriba. El misterio de la iglesia, capítulo 1, y está entonces a mano izquierda en latín y a mano derecha en español. Sí, entonces sí encontraron en la 4101 el Lumen Gentium, ¿verdad? Sí. Entonces el Lumen Gentium está desde el 4101 hasta 4179. Pero esta manera, fíjense que fue muy complicada. Buscar por orden cronológico y por papa es muy complicado. Entonces, la manera más lógica de buscar un documento no es de manera cronológica, que se hace muy complicado. Pasemos a la pregunta 4. Vamos a suponer que nosotros no sabemos de qué papa es Pastor Eternus. Vamos a suponer que no sabemos que es del Concilio Vaticano I. Vamos a saber que no sabemos qué papa era el que estaba en ese momento. Y esta constitución, este documento conciliar, Pastor Eterno, es importante porque establece el momento en el cual Pedro fue hecho papa. Pedro no fue hecho papa, sino después de la resurrección de Cristo. Es decir, cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ahí no lo hace papa, ahí no fue, ahí se lo dice como promesa futura, porque se lo dice en futuro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. El Concilio Vaticano I, en su documento Pastor Eternus, establece que Pedro fue hecho papa después de la resurrección de Cristo, cuando 3 veces le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. En la triple confirmación de que lo ama, ahí es cuando lo hace papa y que le dice, apacienta mis corderos. Eso lo establece Pastor Eternus. Entonces, si no sabemos de qué año es, ni qué papa, ¿cómo haríamos para buscar Claro. Pastor Eternus? En el índice de documentos. Exactamente, búsquenlo y me dicen quién lo encontró, por favor. Va del 3050 al 3075 numerales. ¿Ya lo encontraron? ¿El 3050 entonces? De 3050, 3075. Concilio Vaticano Pastor I. Eterno. Ajá, pero entonces buscaríamos Pastor Eterno y no buscaríamos Lumen Gentium. No, es que estamos en el Porque el 4. Lumen Gentium sería todo el documento, ¿correcto? Estamos en el 4. Otra, Macé. Este es otro ejercicio. Sí, Este pero, es el pero 4. el comentario más es bueno, porque lo que estamos diciendo en el punto 3 es que nos costó mucho encontrar Lumen Gentium o por fecha, por cronología. Lo lógico hubiera sido buscar Lumen Gentium también en el índice de documentos, porque así hubiéramos llegado más rápido, más fácil y más directo. Así que el comentario de Macé es muy válido, porque lo que estoy demostrándoles acá es que siempre que busquemos un documento, lo más fácil También es Lumen buscarlo Gentium. directamente por nombre, en el índice de nombre de documentos. Ok. Ahora pasemos a otro tema, pregunta número 5. Vamos a suponer que alguien afirma, Adán fue creado inmortal. Porque algunos discuten si fue inmortal o si fue creado para vivir solamente 1000 años o 900 y tantos años y luego morir. ¿Fue inmortal o no fue creado inmortal Adán? C4BC. Inmortalidad. Adán era inmortal. Y la inmortalidad fue para Adán un regalo gratuito. No era parte de su condición natural. O sea, primero fui al índice analítico con Adán. Y del índice analítico me fui al sistemático, que es a tratar en el C4B. Y en el C4BC se refiere a la inmortalidad. Adán era inmortal el 222. 222. Quien quiera que dijere que el primer hombre, Adán, fue creado mortal, de suerte que tanto si pecaba como si no pecaba tenía que morir en el cuerpo. Es decir, que saldría del cuerpo no por castigo del pecado, sino por necesidad de la naturaleza,
sea anatema. Qué interesante. Fíjense que aquí el Denzinger tiene muchas veces este tipo de condena. Sea anatema quien dice que Dios creó a Adán mortal. Es decir, que aunque no pecara, iba a morir en el cuerpo o saldría el alma de su cuerpo. Quien diga que Adán fue creado mortal dice sea anatema. O sea, hay una condena para cualquiera que afirme que Adán iba a morir. La pregunta 6. Supongamos que alguien afirma que hay seres humanos que no proceden de Adán. O sea, como que hay otras ramas, otros linajes que no sean descendientes de Adán. ¿Eso es una afirmación correcta o es una afirmación herética o condenada? Estamos en la pregunta 6. Pero en ese caso, ¿cómo llega uno ahí? Porque por Adán, llega uno por Adán, pero Adán, porque origen. procreación. Origen. Y entonces ese te lleva al C4A. Y en el C4A tienes Es correcto. Por origen, Adán origen refiere al C4A y el C4A sigue avanzando, Doris, que estás a punto de llegar a la respuesta perfecta. Adán y Eva son los primeros seres humanos creados por Dios. Se reprueba el poligenismo. Hay seres humanos que no proceden de Adán por procreación natural. Entonces, 3897. exactamente. Antes de ir al 3897, les pido, porque esto lo dijimos antes en la presentación, que hagan énfasis en lo que voy a decir. Aquí en el índice sistemático, una afirmación condenada está entre corchetes y normalmente antecedida por la fórmula se reprueba o se reprueba específicamente algo. Se reprueba en general o aquí dice se reprueba el poligenismo. Cuando abre corchetes, dice hay seres humanos que no proceden de Adán por procreación natural. Esa es una afirmación condenada. Me están siguiendo todos, ¿verdad? Me siguen lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Lo que está diciendo entre corchetes es que esa afirmación está condenada por la Iglesia Católica. Eso es lo que significan los corchetes. Y para que no quede duda, le antepone la fórmula se reprueba. Entonces ahora sí pueden ir, por favor, al 3897. Mas cuando se trata de otra hipótesis, la del llamado poligenismo, los hijos de la Iglesia no gozan de la misma libertad, porque los fieles no pueden abrazar la sentencia de los que afirman o que después de Adán existieron en la tierra verdaderos hombres que no procedieron de aquel como del primer padre de todos por generación natural, o que Adán significa una especie de muchedumbre de primeros padres. No se ve por modo alguno cómo puede esta sentencia conciliarse con lo que las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia proponen sobre el pecado original, que procede del pecado verdaderamente cometido por un solo Adán y que transfundido a todos por generación es propio a cada uno. Entonces miren cómo llegamos aquí. Buscando en el índice analítico Adán origen. En el índice sistemático Adán origen nos refirió a la sección C4A. En la sección C4A encontramos una condena que dice así: se reprueba el poligenismo, entre corchetes hay seres humanos que no proceden de Adán por procreación natural. Y el 3897 no dice por qué está condenado esto, porque Adán sí es un ser particular, sí es una persona, no es un grupo. Adán es un ser humano, uno, y todos los seres humanos proceden de él y tenemos que aceptarlo como doctrina segura. Es decir, que cualquiera que diga que hay otros seres humanos que no proceden de Adán sea anatema. Todos los seres humanos proceden de un único padre común que es Adán. Correcta la respuesta, muy bien buscado. Pasemos al punto 7. Una discusión de si el Papa es infalible. Aquí el tema es un poquito más complicado porque la respuesta no es ni sí ni no. Yo no puedo afirmar el Papa es infalible, sí, porque a veces no es, y tampoco puedo decir que no, porque a veces es. Entonces es más complicado que una respuesta afirmativa o negativa. Aquí lo que hay que investigar es cuándo sí es infalible y cuándo no. Por favor, investiguen la pregunta 7, esto de la infalibilidad papal, a ver quién lo consigue. Infalibilidad. Es que ahí es fácil cuando la palabra aparece de una. De obispos y después del Papa. Claro, porque fíjense que en los dos primeros ejercicios, cremación y arrebatamiento, era más complicado
porque no apareció de una la palabra inicial. Están buscando la del Papa, que es H3DD, ¿verdad? De, Sí, pero en verdad sale en la DE, porque De. la DD se la comieron. Ah, miren qué interesante. Ese tipo de cosas pasan. Este es un libro hecho por hombres y sí tiene ese tipo de cosas. Yo aquí quería que vieran que había un pequeño error porque está en la DE, porque la DD se la brincaron. Yo quería justamente que vieran eso. Quiero enfatizar una cosa muy importante. Cuando ven en la página 1639 esta sección, la H3DE, van a ver que hay muchas cosas ahí referidas, ¿no? Y muchos numerales. Pero hay unos pocos que están en negritas. Esos son los más importantes. 3070 y 3074 están destacados en negrita. ¿Se dan cuenta de eso? Porque hay muchos otros numerales ahí referidos. Hay mucho texto. Pero es muy importante, y por eso era bueno este ejercicio de la infalibilidad papal, porque la manera como llegaron de manera correcta al 3070 y 3074 y también al 4150 es porque ese texto está ahí en el índice sistemático, está en negritas, o sea, como diciendo, principalmente miren acá, eso es lo que nos dicen las negritas. Y por eso llegaron muy bien, la respuesta es correcta, al 3074, que es el documento del Concilio Vaticano II, donde expone de manera clara el dogma de la infalibilidad papal. Sí lo vieron, ¿verdad? O sea que en el índice sistemático es muy importante dos cosas que hemos aprendido hoy. Uno, lo que está en negrita significa que principalmente ese numeral, y lo que está entre corchetes significa doctrina condenada. Entonces pasemos al tema 8. ¿Condena la iglesia el comunismo? ¿Me puedo unir a un partido comunista? Fíjense que en este caso tenemos los dos ejemplos que antes habíamos puesto. Porque cuando buscan comunismo en el índice analítico, hay dos que aparecen directamente con numerales. La prohibición eclesiástica está en el 3865 y en el 3930. Y hay dos sobre la doctrina que están refiriendo secciones del índice sistemático, C4LB y L11. Lo que van a concluir es que la iglesia sí condena el comunismo y que ningún católico puede ni unirse al Partido Comunista, ni puede tampoco votar por partidos comunistas o por partidos que apoyen al comunismo. Dice, incluso si tienen la palabra cristiano en el nombre. Entonces, es para que no nos dejemos engañar, dice que aunque en el nombre del partido esté la palabra cristiano, si profesan o defienden el comunismo, no podemos ni inscribirnos ni votar por ellos. Ya lo vieron, ¿verdad? 2865. Si es lícito inscribirse en el partido o prestarle apoyo. Ahí está leyendo exactamente donde quería que llegaran. Y más adelante está la respuesta. Fíjate que si sigues leyendo más adelante, después las preguntas, dice que no. ¿Sí lo viste, verdad? Correcto, ¿no? Sí. Esto es un decreto del Santo Oficio contra el comunismo. Sí, respuesta confirmada por el Sumo Pontífice a la 1, no. El comunismo en efecto es materialista y anticristiano y los jefes comunistas, incluso si a veces de palabra profesan no combatir la religión, en realidad, sin embargo, tanto en la doctrina como en la acción se muestran hostiles a Dios, a la verdadera religión y a la Iglesia de Cristo. Y así sí, sucesivamente. Listo, ya lo A la encontraron. 2 no, Muchas a la gracias. 3 no y a la 4 sí, que es otra pregunta. Pasemos al tema 9. ¿Todas las religiones salvan? ¿Son todas caminos para llegar a Dios? Pues es un tema muy de moda porque se ha dicho varias veces eso del Vaticano y nosotros tenemos cómo utilizar el Denzinger para confirmar que no es verdad que todas las religiones salvan y que no es verdad que son todas caminos para llegar a Dios. ¿Qué nos dice el Denzinger al respecto? La primera pregunta es, ¿con qué palabra clave buscarían este tema de la pregunta 9? Salvación o religión. Iglesia. Yo lo conseguí aquí. Dice, fuera, o sea, estoy en iglesia y iglesia tiene una cantidad de puntos y hay uno específico que dice, fuera de la iglesia no hay salvación. Y Bueno, entonces sí llegaste por ahí. Sin embargo, mi sugerencia está bien, Doris, pero hay otra manera más rápida, directa de llegar. Ese tema se conoce comúnmente como el indiferentismo, el cual ha sido condenado varias veces en la Iglesia Católica. Indiferentismo es la doctrina según la cual todas las religiones salvan o todas son caminos para llegar a Dios. Pero fíjate que bajo el índice analítico, si uno busca salvación y luego busca la iglesia medio de salvación. Sí, seguramente sí te lleva, o sea que a veces hay más de una manera de llegar. Muy buen punto. Perdón, Macé, ¿cuál usaste tú? ¿La qué?
¿Cuál palabra? Que la palabra salvación y dentro ok. de salvación encuentras iglesia, medio de salvación. Ok. Y, Ok. y yo me fui por iglesia y después en ese G2BC te ponen negritas el 4136. ¿Y qué dice el El 4136? 4136 dice, el Santo Sínodo dirige su atención, porque aparte está referido al Concilio Vaticano II, y dice entonces dirige su atención en primer lugar a los fieles católicos. Basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o preservar en ella. Excelente, esa Llegué al 800. era exactamente ahí a lo que acabas de leer, a donde yo quería que llegasen. ¿Qué enseña el magisterio sobre la admisión de mujeres al sacerdocio? Punto 10. En el índice analítico, admisión de mujeres al sacerdocio 4590. ¿Por qué palabra clave buscaste? Explícale a los demás. Sacerdocio. Admisión de mujeres al sacerdocio 4590 y tal. Eso, ¿qué dice el 4590 entonces? Que no he podido llegar ahí. Aquí está. La Iglesia no ha admitido nunca que las mujeres pudiesen recibir válidamente la ordenación sacerdotal o episcopal. La tradición de la Iglesia respecto a este punto ha sido pues tan firme a lo largo de los siglos que el magisterio no ha sentido necesidad de intervenir para proclamar un principio que no era discutido o para defender una ley que no era controvertida. Pero cada vez que esta tradición tenía ocasión de manifestarse, se testimoniaba la voluntad de la Iglesia de conformarse con el modelo que el Señor le ha dejado. La misma tradición ha sido fielmente salvaguardada por las iglesias orientales. Su unanimidad acerca de este punto es tanto más de notar cuando que en muchas otras ocasiones su disciplina admite una gran diversidad y en nuestros días estas mismas iglesias rehúsan asociarse a las solicitudes encaminadas a obtener el acceso de las mujeres a la ordenación sacerdotal. Ya está más claro imposible, ahí lo dice muy claro, la Iglesia nunca ha aceptado tal cosa como la admisión de mujer al sacerdocio. ¿Qué significa? Que cuando se ha puesto como un tema de discusión en el sínodo alemán o en el sínodo de la Amazonía o en el sínodo de la sinodalidad, cuando se ha puesto como un tema de discusión, la respuesta es no debe discutirse sobre eso porque ya el magisterio ya se ha pronunciado en el pasado de que las mujeres no pueden ser admitidas. Entonces, ¿por qué se va a abrir como un tema de discusión nuevo un sínodo? Pues es solamente por mala intención de personas o por inspiración de Satanás, porque ya la Iglesia dijo que no pueden ser admitidas, punto. Muy bueno, gracias. Tema número 11, y disculpen si suena un poco perturbador el tema, demasiado álgido, pero es mejor entrar en temas álgidos que condenarse en el infierno. Condena a la Iglesia la masturbación, es pecado mortal, a ver quién lo encuentra. Aquí está índice analítico, masturbación, 687. Dice 687S, o sea, dice 687 y siguientes, ¿verdad? Ajá. Sí. Ok, está en el 688. He ahí que todos los que se embrutecen con alguna de las abominaciones de las 4 clases que han sido mencionadas, mediante la prevista censura de la equidad, son expulsados de todos los grados de la Iglesia Inmaculada y por sentencia, sea de los sagrados cánones, sea nuestra. Mas puesto que obramos con una gran humanidad, queremos y ordenamos confiados en la divina misericordia, que los que sea con las propias manos, sea entre ellos, han hecho salir su semen o que lo han derramado entre los muslos, pero con una práctica no larga y ni con muchas personas que han frenado su sensualidad y han expiado sus actos infames con una apropiada penitencia, sean de nuevo admitidos en los mismos grados en que estaban mientras se encontraban en sus malas acciones, aunque sin perseverar en ellas. Y también está el 3684, ¿verdad?
¿Alguien puede leer el 3684, por favor, cuando lo encuentre? Y ese está un poquito más claro. Dice, pregunta, si es lícita la masturbación directamente procurada para obtener esperma con que se descubre y en lo posible se cure la enfermedad contagiosa de la blenorragia, respuesta confirmada por el sumo pontífice, no. ¿Saben por qué es importante el 3684 que se acaba de leer? Porque hay un tema que está relacionado a este. Aquí aparece como si fuera un tema médico, ¿no? Como una medida para curarse de algo. No existe solamente ese caso. Hay otro caso que tampoco es aceptable, como es el 3684, y es si a un hombre le dicen, necesito un análisis de semen para hacerte una prueba médica de algo, ¿no? Tienes un problema en los testículos, dame una prueba de semen para poder hacer una prueba médica. Yo como cristiano católico tengo que acceder a la masturbación para sacar semen para un análisis, sí o no. Ahí dice que no. No, la respuesta es no. No, y lo mismo me vino a la mente la fertilización in vitro, que también utilizan ese mismo método. Claro, o sea, No, la eso te iba a respuesta ya está muy claro. La respuesta es no. Claro. Bueno, primero porque la condenación, bueno, si quieren agregamos como tema de análisis, aunque no está aquí, si está condenada la fertilización in vitro, pero en relación al tema 11, la masturbación no está permitida por el magisterio de la Iglesia en ningún caso, ni por placer sexual, ni por temas Ni por supuestamente médicos. No, simplemente no. ¿Por qué? Porque la Iglesia siempre ha enseñado que tú no puedes justificar un pecado para obtener un supuesto bien. Y la última pregunta es un poquito tricky, es interesante, es importante, es ¿los mandamientos forman parte del depósito de la fe o del magisterio? Interesante, importante pregunta de cierre. A ver quién se sabe la respuesta. Por lo que vimos al principio yo pienso que sí. Pero, perdón, antes de que pasaras a esa pregunta, yo asumo que en el tema de discusión 11 es pecado mortal, sí, pero ¿cómo encuentro aquí que es pecado mortal? Porque cuando tú ves, ya te tengo la respuesta, y la valían después, para no alargarlo. Cuando tú ves todos los numerales asociados a la masturbación, uno de ellos utiliza la fórmula gravemente ilícito. Cada vez que ustedes vean en el Denzinger algo que dice gravemente ilícito, significa pecado mortal. Ok. ¿Y dónde veo gravemente ilícito? ¿Aquí? Tienes que leer todos los numerales. Y en alguno va a decir eso, ok. Y alguno lo dice, o estos que acabamos de leer, o cuando van a la sección, porque aquí también refiere a algunas secciones del índice analítico. El 3C. Uno de ellos utiliza la fórmula gravemente ilícito. Entonces, última pregunta. Perdonen la interrupción, pero es que quería saber dónde conseguirlo del pecado mortal. No, la interrupción la pregunta es importantísima. Es más, todas las preguntas que han hecho son importantes para aclarar. Entonces, la pregunta número 12. Los mandamientos forman parte del depósito de la fe o del magisterio. El depósito sabemos que es Biblia o tradición, ¿verdad? Y el magisterio es la enseñanza fiel del depósito de la fe. En la enseñanza y custodio del depósito de la fe. ¿Los mandamientos están en el depósito de la fe, es decir, tradición y Biblia? ¿O están los mandamientos, forman parte del magisterio? En ambos. Forma parte de los dos, ¿no? De los dos, porque están en la Biblia y también en la tradición y también en el magisterio. Muy buena respuesta. Y ahora les hago otra pregunta, ya que respondieron bien. ¿Hay alguna diferencia entre los mandamientos que están en el depósito de la fe y los que están en el magisterio? ¿Sí o no? Sí. No. Sí, lo explicó Mauricio en su última charla que fuimos. Qué bueno. Lo voy a explicar para los que dijeron que no. Sí hay diferencia, porque en el depósito de la fe, en la Biblia, están los mandamientos que están en la ley, es decir, en el Pentateuco. Están dos veces, están tanto en el Éxodo como en el Deuteronomio. ¿Son diferentes a los mandamientos que están en el magisterio? Sí. Los mandamientos que están en el magisterio los conocemos como los mandamientos de la Iglesia Católica. Son diferentes los mandamientos de la Iglesia Católica que están en el Denzinger y en el Catecismo a los mandamientos que están en el depósito de la fe, es decir, en la Biblia. Sí son diferentes. No solamente porque están desfasados, el que allá es
cuarto aquí es tercero, el que allá es sexto aquí es quinto, el que allá es octavo aquí es séptimo. Eso no es tan relevante. O sea, que el orden cambie no es lo relevante. Lo relevante es que los mandamientos del magisterio son más restrictivos. Más Es decir, estrictos. más estrictos. ¿Por qué? Porque Dios sí le confirió al Papa la posibilidad de apretar las tuercas, o sea, de poner más estrictos los mandamientos. De hecho, el primero que hizo más estrictos los mandamientos o que comenzó a apretar las tuercas fue Jesús en el Sermón de la Montaña, cuando él dijo, ustedes saben que la ley dice no cometerás adulterio, y yo os digo, con solo mirar a una mujer deseándole en el corazón, ya cometiste adulterio. ¿Qué está haciendo ahí Jesús? Está apretando las tuercas. Entonces, el mandamiento en el depósito de la fe asociado al falso testimonio, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, ¿en qué se convierte en el magisterio? No mentirás, no puedes mentir. Dar falso testimonio es una sola forma de mentir, una de tantas. La única manera de mentira que está condenada en el depósito de la fe es levantar falso testimonio contra el prójimo. En cambio, el magisterio de la Iglesia nos enseña, dentro de los mandamientos de la Iglesia Católica, que ni levantar falso testimonio ni ningún otro tipo posible de mentira. Entonces la respuesta correcta es, los mandamientos forman parte tanto del depósito de la fe como del magisterio. En el magisterio los llamamos mandamientos de la Iglesia Católica y son más restrictivos que los que están en el depósito de la fe. Con esto ya hemos terminado. Yo voy a proceder a editar este estudio para que después pueda ser compartido. Quedaron algunas tareas pendientes, pero les agradezco mucho haber tenido la iniciativa de haber hecho esta sesión, porque a todos nos ayuda y es muy importante, porque puede depender mucho nuestra salvación de no separarnos de la doctrina católica, como lo dice el mensaje, la hora de la decisión de la misión de la Divina Misericordia del Padre Foster. Para sobrevivir a la prueba más dura de la Iglesia, lo importante es no separarnos de la doctrina católica en nada. Quien permanezca en la doctrina y no acepte nada diferente va a sobrevivir. Claro, cumpliendo también los mandamientos, por supuesto. Así que les agradezco muchísimo esta sesión. Dios los bendiga. Bueno, pues hemos llegado a su fin. Como han visto, bueno, se ha alargado un poquito más de lo habitual, pero creo que merecía la pena. Podría haber segmentado un poquito el curso, pero creo que es mejor que ahí tenga una continuidad, que bueno, en un momento dado pues lo podemos ver en 2 o 3 veces, pero no quería cortarle la continuidad. El curso está estupendamente trabajado, realizado. Son muchísimas horas las que le ha dedicado Mauricio a este trabajo tan profundo, tan espléndido del Denzinger. Espero que las personas que no lo conocían pues ya hayan aprendido un poquito más de él. Vean la cantidad de recursos que tenemos para conocer la doctrina católica, para evitar caer en el error o que nos lleven, unas veces sin mala intención y otras con mala intención, por el camino equivocado. Así que bueno, aprendiendo todos estos recursos va a ser cada vez más difícil que nos lleven por la senda equivocada. Sin más, el tiempo nos adelantó. Como siempre procuramos correr, pero siempre nos alcanza. Si les ha gustado, pues como siempre, pues den like, suscríbanse, comenten, compartan con otras personas para que les llegue esta información tan necesaria hoy en día. Y fundamental, comentar. Como ustedes ven, procuramos dedicarle mucho tiempo a sus comentarios, contestarles a todos dentro de lo que buenamente podemos. Y si hay alguna duda que se nos escapa, pues en este caso, pues y siempre intentamos acudir a nuestro queridísimo Mauricio Zaeta para que nos busque un hueco para responderle a sus cuestiones. Nada más, simplemente pedir de todo corazón, desear que Dios les bendiga, que les proteja, que les guarde y Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias.